I gotta find my way back to summer paradise. Sean Paul Simple Plan. Les voy a explicar un problema de cinemática plana de un cuerpo rígido. Bien. Bueno, el problema dice, en un instante dado el bloque deslizable A tiene la velocidad y la aceleración mostrada. Determine la aceleración del bloque B y la aceleración angular del eslabón en ese instante. Bien. Como nos dice, nos pide hallar la aceleración que hay en B y la aceleración angular en este eslabón. Ya, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que en el punto A, en el bloque A, nos dice que tiene una velocidad que es de 1.5 metros por segundo, que va hacia la izquierda, y una aceleración de 16 metros por segundo cuadrado que va a la derecha. Ahora, la pregunta es, ¿esto es posible? Sí. Ya, ¿por qué? Esto nos está diciendo que la velocidad está frenando, que está haciendo que se reduzca debido a esta aceleración. Entonces podemos decir que es negativa. Y ahora, bueno, para hallar primero esto necesitamos hallar la velocidad que tiene en B. Ahora, decimos que la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en A más la velocidad de B con respecto a A. Ya. Como nos dice el problema, el eslabón se mueve hacia abajo, en el eje vertical. Entonces podemos decir que E sería negativo. La velocidad en B sería negativo, pero como está en el eje Y, verticalmente, sería con la componente J. Es igual. Ahora, la velocidad en A va hacia la izquierda, entonces decimos que sería negativa en la componente horizontal, que sería I. Ahora sería menos 1.5 de I. Más. Ahora, bueno, la velocidad de B con respecto a A sería nada menos que la velocidad angular de A a B por este producto cruzado de la componente o el vector resultante de B con respecto a A. Ya, estos dos son expresados vectorialmente. Ya, lo primero esto. Bueno, aquí tenemos un ángulo de 45 grados, entonces para hallar ese vector tenemos que descomponerlo. Entonces tendríamos este siguiente vector resultante. Entonces, como lo pondríamos así. Y bueno, esta velocidad angular sería en este sentido. Supongamos que en este sentido. Entonces sería negativa. Sería menos. Ahora, como no sabemos cuál es, sería la misma velocidad angular de AB, pero en K. Por esa multiplicación cruzada por la componente. Entonces sería 45, disculpen, sería 0,3, como nos da una hipotenusa de 300 milímetros a metros, sería 0,3 coseno de 45, y como está en el eje horizontal sería con componente I. Más 0,3. Ahora, con este vector sería hacia arriba en el eje Y, sería por el seno de 45, pero como está en el eje Y sería en la componente J. Ya. Ahora, resolviendo esto, nos daría este sistema de ecuaciones. Bueno, menos 1.5 en I. Ahora, para resolver esta multiplicación, este producto cruzado, debemos usar el sistema de referencia de giro. Bueno, en este sistema de referencia de giro sirve para hacer este tipo de multiplicaciones con las componentes. Sería K, I y J, ambas girando en el mismo eje, pero en el sistema positivo. Y ahora, primero, acá como tenemos menos, sería menos 0,3. Esto ya nos daría 0,212 de la velocidad angular en A y B. Ahora, K por J, K por Y, K en I sale J, positivo, pero como tenemos un signo menos, sería J. Ahora, como sería menos, ahora de K a J, de K a J va en sentido contrario, sería inverso, sería menos, pero como acá tenemos un signo menos, sería positivo. Y 0,3 seno de 45 sería igual, 0,212. Y ahora de la velocidad angular de A a B, pero en I. Bien.
Bueno, acá tenemos este siguiente sistema de ecuaciones, pero con las componentes. Ahora, lo único que tenemos que hacer es igualarlo. Ahora, primero empezamos con el componente y. Aquí no tenemos ningún componente y, entonces sería 0. Aquí sería menos 1.5. 1.5. No pongo los componentes porque como es una ecuación se puede simplificar. Y también esta. Más 0,212 de W de A de la componente de A a B. Ya. Ahora con la componente J sería menos B, la velocidad de B va a ser igual a estos valores, serían menos 0,212 de la velocidad angular de A a B. Ya bueno, acá tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación. Resolviendo este valor, la velocidad angular de A a B nos saldría 7,07 radianes sobre segundo. Y la velocidad de B, ya reemplazando este valor en la segunda ecuación, nos saldría 1.5 metros por segundo. La velocidad angular de A a B. Bueno, procedemos allá a la aceleración en B. Entonces decimos que la aceleración en B va a ser igual a la aceleración en A más la aceleración de B con respecto de A. Bueno, al igual que la velocidad se desplaza hacia abajo, entonces decimos que también la velocidad. Y como está en el eje Y, sería con la componente J. Sería menos aceleración de B en J. Va a ser igual a la aceleración de A. Bueno, en los datos iniciales nos da que es 16 metros por segundo al cuadrado. Y se desplaza hacia la derecha. Y horizontalmente. Entonces decimos que sería 16 en la componente Y. Ahora, para hallar la aceleración de B con respecto de A, aquí tenemos la siguiente fórmula, que sería la aceleración angular de A hacia B por el vector posición que ya lo hemos hallado anteriormente de B con respecto de A, menos la velocidad angular de A a B al cuadrado por el vector posición que hemos hallado anteriormente. Todos estos expresados en vectores. Ya bueno, reemplazando los valores que ya hemos tenido, sería menos la aceleración angular de AB, que no sabemos cuánto es, pero nos daría que sería en este sentido hacia abajo. Entonces sería menos, pero por la componente K. Y ahora, por este producto cruzado que sería, que ya lo hemos hallado anteriormente, que sería 0,212 en I más 0,212 en J, disculpen. Y ahora, menos la velocidad angular que ya hemos hallado anteriormente. Entonces sería, por el signo menos, sería 7,07 esto al cuadrado para por esta multiplicación que sería 0,212 y más 0,212 en J. Bueno, aquí tenemos un producto cruzado. Ya bueno, multiplicando y haciendo este producto cruzado, tendríamos que menos la aceleración de B en J va a ser igual a 16i menos 0,212 por la aceleración en B de A a B en I más 0,212 de A a B por I menos 10,6 en I menos 10,6 pero en J. Ahora, aquí tenemos un sistema de ecuaciones en los cuales tenemos que igualar las componentes tanto en I y en J. Entonces, primero vamos a igualar las componentes en J. Entonces, como aquí no tenemos en I, diré, como aquí no tenemos una componente en I, prácticamente sería 0. Y ahora, reemplazando las componentes de este lado, en I sería 16 más 0,212 de la aceleración de A a B menos 10,6. Esta sería la primera ecuación. Ahora con las componentes J, sería menos la aceleración de B, va a ser igual a menos 0,212 por la aceleración angular de A a B menos 10,6. Esta sería la segunda ecuación. Si nos damos cuenta, en la primera ecuación solo tenemos una variable, que sería la aceleración de A a B. Entonces, resolviendo este sistema,
tendríamos que la aceleración de A a B, o la de aceleración angular, vendría a ser igual a menos 25,47 radianes por segundo al cuadrado. Ahora, este valor lo reemplazamos en la segunda ecuación. Entonces, como respuesta final, la aceleración de B vendría a ser igual a 5,2 metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería todo.